Hola amiguitos, saludos, bienvenidos. Bueno, en el último vídeo terminé de leer el cuento de Hoffmann que se titulaba Lo Fantástico y os comenté que bueno, que había descubierto un autor nuevo que me gustaba mucho, de estos que yo pienso que penetran en la esencia humana y que lo que escriben, como es lo más esencial del hombre, pues se puede leer en cualquier época y en cualquier cultura. Eso me pareció, ¿no? La verdad es que me ha encantado. Incluso me gusta más que otros que me gustan mucho. Y bueno, os dije que iba a hablar que ahí surgen temas como por ejemplo los sueños, como por ejemplo el que una persona mentalmente puede influir en otra y hacerla enfermar. Eso, por ejemplo, tiene que ver pues, con el mal de ojo, con los vampiros de energía, y que eran temas muy apasionantes y que os iba a hablar. Pero he pensado que hay otros autores, otros YouTube, que saben más que yo de esos temas porque son especialistas en psicología o en psiquiatría y que para ver esos temas pues podéis verlos mejor explicados de lo que yo pueda explicar, que no sé mucho. Entonces por eso pues ahí lo dejo, ¿no? Son unos temas muy interesantes. Lo cierto es que este autor a mí me ha impactado, pero desde el primer momento en que yo empecé a leer. Y bueno, como siempre pasa, que ya os he dicho muchas veces, cuando un autor me gusta, pues me gusta leer más cosas de ese autor. Y bueno, y como me ha pasado otras veces, cuando tengo algo en mente de un autor que me gusta o de cualquier cosa, pues accidentalmente resulta que me encuentro en mi casa cosas, ¿no? Entonces, mirad, este librito, El Dus y la Dogaresa, que es un cuento de Hoffmann, es un mini libro que tenía y no lo había leído. Entonces, casualmente, limpiando por allí, me lo encontré y digo, anda, ¿cómo tengo esta maravilla? Y no la he leído. Y también me encontré este otro, que es otro cuento de Hoffmann, que se llama Fermata. Bueno, y los he leído los dos y la verdad es que me han encantado. Yo no sé si más, este del Duz y la Dogaresa tiene cosas fantásticas, porque tiene una mujer que adivina el futuro, pero bueno, eso no es tan fantástico, eso ha pasado. Y luego personifica el mar, en fin, personificación de la naturaleza, pero tampoco es tan fantástico. Y la verdad, esto es una maravilla, el Duz y la Dogaresa. Es como una novela histórica en pequeño. Me ha encantado. Y luego este no tiene nada de fantástico, o sea, se le da el nombre de cuentos fantásticos, pero yo le veo muchísimo realismo, mucha psicología, ¿no? Entonces, leyendo este de Fermata, aquí al principio pone una biografía brevemente de Hoffmann. Entonces os voy a leer la biografía porque es muy interesante, sobre todo para conocer las lecturas, pues bueno, saber también la biografía del autor, porque lo que escriben pues tiene que ver con su biografía. Aquí está leyendo y la verdad que sí tiene que ver mucho con su biografía. Son cosas muy reales y de una persona que es observadora, que ha tenido experiencias en la vida y que la relata y no solamente nos entretiene, sino que nos enseña. Aunque para aprender de verdad hay que vivir la vida, no vale lo que otros nos cuenten, ¿no? Hay que tener la experiencia en la que enseña, pero bueno, a mí me hace sentir bien y me hace pensar de la vida. Voy a leeros la biografía que aquí dice en este de Fermata, es un mini libro de estos de la colección Pulga. Voy a leerosla. Dice así. Primero hay aquí un prefacio de Napoleón. De Napoleón, no, de Salomón. Dice, el corazón alegre hermosea el rostro, la tristeza abate el ánimo. Y luego aquí comienza la biografía de Hoffmann. Dice, Hoffmann nació en Königsberg el 24 de enero de 1776 y murió en Berlín el 25 de junio de 1822. Sus nombres fueron Ernesto, Teodoro y Guillermo, pero este no cuenta, siendo conocido por el de Amadeo, que es el que adoptó. Por eso pone Eta Hoffmann, son las iniciales de su nombre.
Harto azarosa deslizóse la vida de Hoffmann. Su padre, consejero de una corte donde las costumbres pecaban de licenciosa, se separó de su esposa. Bueno, es que este vivió en lo que ahora es Alemania, pero antes era el Sacro Imperio Romano Germánico, que estaba dividido en reinos y tenían un príncipe. El pequeño Hoffmann solo contaba entonces 3 años, cuando su padre se separó de su madre. Fue confiado a su abuela. En 1796 falleció su madre, quebrantada por la pena. Cuidó de su primera educación su tía Sofía, excelente dama aficionada a la música. Ella fue sin duda la que despertó en su sobrino los sentimientos artísticos que habían de llevarlo a la posteridad. Pero su tío, de temperamento diametralmente opuesto, más frío y calculador, impulsó a Hoffmann por derroteros más positivos, hacia la carrera de leyes y el foro. Hoffmann poseía gran facilidad para aprender, pues su inteligencia era extremadamente viva. Simultaneando sus aficiones con los estudios de Derecho, dedicóse con gran amor, esta era su vocación y a la que se sentía llamado, a la pintura, música y literatura, sin saber en concreto por cuál se decidiría más adelante. Inicióle en la música el organista Sobieski y a los 15 años improvisaba trozos musicales con gran maestría. Adivinábase su actividad polifacética, pues por este tiempo dibujaba con notable fantasía. A los 20 años obtuvo su título de abogado, ejerciendo en Glogau, en el bufete de su tío. En 1798 viajó por Silesia, Sajonia y Bohemia. En Liberwanda probó suerte en el juego. Quiso el azar serle propicio y ganó abandonando la sala muy contento cuando ya en la calle una mano extraña golpeóle en el hombro por detrás. Más contento que usted con su ganancia está el demonio, díjole el extraño personaje. Le tendió el lazo y sabe positivamente que usted volverá a su perdición. O sea, le dio un golpe, le quitó el dinero que había ganado y le dijo esas palabras, diciendo que iba a volver a la perdición del juego. Pero Hoffmann no tentó de nuevo a la suerte y jamás volvió a jugar. De vuelta a Berlín fue nombrado refrendario en el Tribunal de Apelación. Una caricatura ridiculizando personajes de la corte malograron el cargo de asesor en Posen en 1800. Llegó a ser juez en el tribunal. A modo de destierro fue mandado a Plow. Hoffmann llevó consigo a Tecia Michel Rohrer, joven polaca con la que acababa de contraer matrimonio. No perdió el tiempo en el exilio, distrayendo su ocio con la música y sus ensayos literarios. En 1804, olvidado el incidente de las caricaturas, regresó a Varsovia con el cargo de consejero desde el exilio. Desde el exilio mandaba ya a Kraftwerk asiduamente sus artículos para Der Fromme, palabra en alemán, en fin, que mandaba asiduamente artículos a un periódico, dándose a conocer como músico en la representación de 3 óperas suyas, que fueron muy celebradas. O sea, componía ópera incluso. Era un genio. La invasión francesa de 1806 le obligó a huir a Polonia. Ocupada Varsovia, Hoffmann regresó a Berlín. Bueno, la invasión francesa fue de Napoleón, las conquistas de Napoleón. Aquí pasó calamidades sin cuento. Enfermó primeramente de gravedad y después se quedó sin empleo. Eso en Berlín. Para atender a sus necesidades más perentorias, habiendo sido rechazadas sus partituras, los tiempos no eran propicios para tales representaciones, da clases de música. Acosado por la miseria, pide un empleo donde sea. Entonces, en 1808, se dirige a Bamberg, donde obtiene la dirección de la orquesta del teatro de la ciudad, del que fue además administrador, compositor, autor de libretos, escenógrafo y tramoyista. Económicamente en crisis, el Teatro Bamberg cierra sus puertas y a los 2 años de su actuación, Hoffmann se ve nuevamente sin empleo y falto de recursos.
¿Qué hacer? Escribe a Rowling, director de la Gaceta Musical de Leipzig. Aquí pone una palabra en inglés. En alemán. En su conmovedora carta le confiesa que nada tiene en absoluto, que él estaría dispuesto al hambre y la miseria, pero que no puede condenar a idéntica suerte a su amada esposa, y le suplica que acepte su colaboración. Por la carta fue admitido como redactor, y sus celebrados artículos valieronle la consagración literaria. Por este tiempo conoció y trabó amistad íntima con el compositor Weber y Jean Paul, que más tarde, en 1814, escribe el prefacio para la obra de Hoffmann. Fantástico. Marcha a Dresde y en esta ciudad dirige la orquesta de su teatro, pero no tarda en disputar con el empresario y de nuevo, sin empleo, le asaltan la necesidad y la miseria. En 1813, Napoleón ocupa Dresde. En un peregrinar sin fin, Hoffmann tiene que refugiarse en Leipzig. Sus amigos se compadecen de su miseria y logran reintegrarle a sus funciones. De momento, como numerario en las oficinas de Berlín y luego en 1816 como consejero de la ciudad. A partir de entonces, Hoffmann se halla al abrigo de la miseria. Su ópera Undine obtiene clamoroso éxito y las editoriales solicitan su colaboración para sus mejores publicaciones. Nuevas obras de su ingenio atestiguan su asombroso talento y con la fama llega aparejada la fortuna. O sea que ha estado en la miseria más total, como un vagabundo, y conoce la fortuna también. O sea que ha pasado por todas las etapas de la vida. Vamos a ver lo que le pasa con la fortuna. Pero Hoffmann, que había luchado denodadamente en momentos difíciles y hasta de miseria, no supo mantenerse a raya en la abundancia, dándose al vino y a la vida crapulosa. Rodeábanle falsos amigos, los que viven de la adulación, y con ellos bebía hasta la embriaguez, noche tras noche. Sus amigos de verdad, Fouquet, Chamis, el novelista Comtes y el médico Coret, quisieron alejarle de esta vida. Hoffmann agradecía los consejos, reconocía que en ellos había sobrada razón, pero le faltaba la voluntad para alejarse de aquel vivir turbulento. En 1822 fue herido de muerte, pero él quería vivir y prestóse a las intervenciones más dolorosas gritando «No, no, vivir». Cierto amigo, para darle consuelo espiritual y resignación, le citó el verso de Schiller. La vida no es el más precioso de los dones. Prematuramente murió Hoffmann mientras estaba dictando Maître Gouache, su última obra. De no haber ocurrido su muerte, arrebatado tan tempranamente, quién sabe si hubiese muerto en la locura. ¿Acaso no era este el fin que él mismo preveía? En su autobiografía, biografía de Capelin Johannes Kreuzler, que no llegó a terminar esta autobiografía, no había de morir demente su protagonista, no era este el propio Hoffmann. Mucho podíamos haber esperado todavía de su exquisita sensibilidad y su prodigiosa imaginación asombrosamente fecunda. Nacido en los albores de la escuela romántica, su obra encaja a las mil maravillas en sus cánones. Hoffmann es muy original en la trama de las narraciones y creación de sus personajes. Conocedor de la miseria humana, la realidad se le hace insoportable. Aquí radica tal vez la necesidad de forjar sus tipos fantásticos. Si Jean Paul, su buen amigo, encuentra bello el mundo y le basta mirar piadosa y dulcemente las cosas para llegar al corazón, Hoffmann se ve precisado a oponer a lo real lo fantástico o irreal. No hallando bondad en las cosas terrestres, se ve obligado a soñar. En estos sueños es donde Hoffmann ha triunfado. Mejor nombre que el de cuento fantástico no pudo darse a la multitud de sus creaciones. Aunque su producción literaria haya corrido la suerte del romanticismo, obra encumbrada, olvidada y casi menospreciada después, perdurará siempre entre los hombres. La poesía es perenne y la fantasía no es flor que fenece en un día.
De Hoffmann escribió muy certeramente Monet: no es posible negarle originalidad, vida, gracejo. Hay en él algo de Rabelais por su alegría, de Esther por su capricho, pero ante todo reside en él la fantasía germánica, exaltada hasta el delirio. Así, creando escenas en que surgían locos y apariciones, tejía Hoffmann con fuerza increíble la trama y su desenlace feliz. Como músico nos dejó las óperas, los músicos alegres, Ondine, la más famosa de su obra, El Fantasma, un ballet titulado Arlequín y otros de menos renombre, sonatas y los cantos penitenciales, Requiem y Miserere. Como dibujante hemos de notar su tino y chispeante humor reflejado en sus caricaturas. En su nota biográfica hicimos constar que ridiculizar a personajes de la corte le valió su destierro. Son sus obras literarias las que le han dado gloria y renombre. Ellas nos dan una idea de la medida de su originalidad y extraño talento. Citaremos El violín de Cretona, El salón del rey Artús, La señorita de Scuderi, El dus y la dogaresa, que es este que tengo aquí. El mayorazgo, Fermata, y El caballero de Club. En la tumba de Hoffmann se lee una inscripción que, aunque lacónica, dice exactamente lo que fue en su vida incansable y fecunda. Distinguido como funcionario, como poeta, como músico y como pintor. Bueno, ya veis qué bonito, ¿no? La biografía de este hombre, que bueno, pasó por todas las... vivió intensamente y murió, aquí lo dice, nació en el 76 y murió en el 22, pues tenía, la verdad que no lo sé, no saco la cuenta, pero bueno, ya tenía 50 años, no era muy viejo, unos 50 años. Tuvo una vida intensa, y pintor, estudió Derecho, músico, escritor. Bueno, lo que me ha pasado a la posteridad ha sido como escritor, ¿no? Sus relatos cortos. Yo había oído hablar de él, pero no lo había leído. O lo leí y tampoco en aquel momento. Es que según el momento de nuestra vida nos sentimos atraídos por unos autores o por otros, seguramente que tocan dentro de nosotros fibras sensibles, ¿no? Y, y en determinado momento de nuestra vida, pues esas fibras sensibles son unas o son otras, ¿no? Y en este momento es cuando me ha tocado a mí, ¿no? Lo mismo me ocurrió también con Chekhov, que lo leí en mi juventud. Bueno, me parecía el aburrimiento y más adelante lo leí y me encantaba y es uno de mis autores preferidos, ¿no? Entonces, bueno, pues esta novela, El dus y la dogaresa, esto es una maravilla, a mí me ha encantado. Os voy a leer un poco del principio para que veáis cómo se expresa este hombre. Bueno, incluso me he comprado un libro, yo parece que soy de manía, pues me ha dado la manía ahora por leer a este y me he comprado un libro por Wallapop, ¿no? Pero bueno, ya estáis viendo en la biografía de él también que lo complicada que es la vida, ¿no? Yo digo a personas que salen ahí hablando, ¡oh! Todo es muy sencillo. Y luego que dice, tú eres un fracasado, tú un triunfador. ¿Pero qué me estás contando? ¿Fracasado, triunfador? Lo primero, bueno, había pensado hacer un vídeo sobre ese tema, esa filosofía de la vida, que lo voy a hacer, de fracasado, triunfador, que consiste en que la vida es una carrera y tú tienes que ser el primero. O sea, no vives ya nada más que la lucha esa de ser el primero. Bueno, y si no llegas a ser el primero ya eres un fracasado. Y yo creo que es una filosofía muy negativa de la vida, ¿no? La vida es muy compleja. Ya estoy viendo lo compleja que es la vida. Voy a hacer algún día un vídeo de eso. Que este hombre en la miseria estaba medio bien, luchando, mientras que estaba en la miseria. Y luego llegó a triunfar, pues se publicó su ópera, en fin, aquí lo dice, conoció la fortuna, el éxito y la fama, y entonces se dio una vida crapulosa, de borracheras y en fin, aquí lo dice.
una vida crapulosa, de borrachera y de juego y con amigos que lo adulaban y se perdió, y ahí se perdió. Entonces la vida es muy complicada. Entonces, ¿qué me estás contando? Tú que dices que en la vida, pues este es un triunfador y este es un fracasado y todos son fracasados. Tú eres un imbécil, así de claro. Los que hablan así son imbéciles, porque la vida es mucho más compleja. Y yo creo que lo mejor es cada uno sacar lo bueno que tiene de sí y pensar por sí mismo, porque vivimos un momento de caos total. Y ya no me acuerdo lo que iba a decir. Se me ha olvidado. Bueno, sí, voy a empezar a leeros para que veáis lo interesante que es la novela esta que me ha encantado, El Dush y la Dogaresa. Es como una mini novela histórica, o sea, te sitúa en la Venecia de... Se ve que este hombre era cultísimo. En la Venecia de... Ahora voy a leerlo para que veáis. Dice, esto sucedió hace mucho tiempo, si mal no recuerdo, el mes de agosto de 1354. El bravo Paganino Doria, almirante genovés, derrotó ampliamente a los venecianos, tomando por asalto la ciudad de Parenzo. Cual aves de rapiña que acechaban con avidez insaciable a su víctima para atraparla incautamente, así, por el golfo, a poca distancia de Venecia, paseaban sus galeras bien armadas. El pueblo y la nobleza sentían una alarma profunda. No había un solo hombre capaz de empuñar las armas o los remos que no se aprestase a la lucha. Por esta disposición de ánimo, las tropas se unieron en los muelles de San Nicolo. Navíos y árboles sumergidos y bien sujetos sus cabos se pusieron como impedimento en la rada para cerrar el paso al enemigo. Mientras aquí se batía y daba el pecho entre el fragor de las armas en el Rialto, los agentes de la señoría, secándose el sudor que perlaba su frente, ofrecían obligaciones a bajo precio a cambio de dinero contante, porque la República se hallaba en situación angustiosa y difícil. La providencia, inescrutable en sus designios, permitió en momentos de prueba y aflicción que fuese arrebatado al pueblo su señor. El duce Andrea Dandolo, bueno, porque esto era 1300 y pico, pero en Italia estaba la República de Venecia, en fin, y tenía su duce. El puente principal de Venecia, Andrea Dandolo, o sea, este era el duce, que los venecianos llamaban el amado condesito, murió de pena por la derrota. El pueblo le quería tanto porque jamás cruzaba la plaza de San Marcos sin distribuir pródigamente su riqueza a los menesterosos que acudían a él. A nadie desdeñaba y para todos tenía palabras de amor y consuelo. Los venecianos lloraban amargamente, inconsolables, cuando las campanas de San Marcos doblaron por el alma de su amado duce. Perdían, con la muerte de Andrea Dandolo, su apoyo y esperanza. Ahora, irremisiblemente, tendrían que claudicar y someterse al yugo de los genoveses. Así se lamentaban las gentes del pueblo, aunque la pérdida de Dandolo poco o nada afectara al éxito o derrota de las armas contra el enemigo. Porque il caro Contino solo amaba la dulce paz, estudiaba más a gusto el curso de las estrellas que la encrucijada de la política exterior. Prefería presidir sus procesiones de una solemnidad pascual que mandar a sus ejércitos. Era un duce, era el jefe de Estado, pero no pensaba en defender la ciudad y era muy bueno. Tratóse entonces de elegir Duz, que a un tiempo fuese forzado soldado y eximio político para salvar a Venecia, amenazada de muerte. Reunido el Senado, tan solo rostros apesadumbrados, de triste mirar, tenían aquellos senadores que apoyaban cavilosamente sus cabezas inclinadas sobre la mano. ¿Dónde hallar el hombre hábil para empuñar el timón y dirigir triunfalmente las naves? O sea, ya veis qué maravilla, ¿no? Te está en unas pocas palabras, te introduce en otra época. Esto, pues son personajes que probablemente habrían existido. Bueno, la República de Venecia, pues te explica incluso, aprendes cosas de que tenía un senado, de la organización de la República. Aparte, es que es una historia maravillosa, como una novela en poco tiempo y muy psicológica. A mí me ha encantado, yo lo recomiendo, la novela esta, El duce y la dogaresa. Bueno, novela, es un cuento.
Y luego este otro cuento de Fermata, pues este es más sencillo, pero muy profundo también, ¿no? A mí me ha encantado. Aquí al final, no sé si, es que no lo he señalado, porque no pensaba cuando he puesto a hacer el vídeo. Habla de... tiene unas frases que a mí me han gustado mucho, pero no sé dónde estaban. Ah, mira, por aquí. Dice, feliz aquel que no vuelve a ver a la que hizo arder su alma, el fuego divino del arte, que gime y languidece, recordándola y codiciándola. La presencia espiritual de la amada será inagotable, fuente de melodías. Ella es entonces para siempre el ideal supremo, que se traduce en inspiración imperecedera. Muy extraño es cuando acabas... Bueno, esto ya, bueno, es que no lo he leído entero, ¿no? Pero esto era muy bonito, ¿no? Se refería a que a veces un amor platónico pues te puede llenar más, que te inspira, que a este le había inspirado al arte, que si te casas con ella, porque con la, bueno, tal y aquí lo dice, porque con las cosas de lo cotidiano, pues eso, pues esa belleza la rompe, ¿no? Es que no sé exactamente dónde está, pero la verdad que me ha encantado. La verdad que esto a mí me ha encantado. A ver, a leer un poco aquí a ver si está dice. Ello era debido tal vez a que si la realidad presente era inferior al pasado, este, además, traíame a la memoria la conducta hipócrita de las hermanas, sus fingidos arrobos y su admiración concedida con aire protector. Bueno, que está muy bien este también, de Fermata, este cuento. La verdad que me ha encantado. Entonces, ya digo que he comprado por Wallapop, me he comprado un libro de cuentos y bueno, pero no, en el próximo vídeo ya no voy a hablar de Hotman, más adelante, ¿no? O hablaré de otras cosas, no sé de qué, ya se me ocurrirá algo, ¿no? Este vídeo lo estoy grabando ahora mismo y lo voy a subir ahora. No lo subí ayer, viernes, que tocaba, lo subo hoy porque lo he grabado ahora mismo, no he tenido tiempo de grabar. Bueno, amiguitos, yo recomiendo que leáis a Hotman, es muy interesante y que penséis por vosotros mismos en este mundo de caos que hay, qué es lo mejor. Bueno, desde luego tiene uno que ganarse la vida y eso está difícil. Pero también surgen ahora nuevas formas para ganarse la vida porque hay gente que es influencer y gana dinero con eso, yo no, pero bueno, otros sí. Y también se puede ganar dinero por venta online, pues también. Y bueno, claro, hay que trabajar para ganarse la vida, por supuesto, pero es que el trabajo no da muchas veces ni para nada. Por eso lo bueno, pues como los filósofos cínicos, vivir con lo mínimo. No te llevar un tren de vida grande porque eso te hace esclavo, ¿no? De estar trabajando, echando horas para poder mantener ese tren de vida. Llevar un tren de vida pequeño, las menos necesidades, pues para poder vivir con menos esfuerzo, siendo menos esclavo. Y ya no sé por qué digo esto. Bueno, venga, saludos, muchos besitos.